Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, una semana en que nos preguntamos no solo qué han dicho los Clinton en sus declaraciones ante la comisión del Congreso que supervisa el caso Epstein, sino qué significa que hayan sido forzados a comparecer. Y mientras entre Afganistán y Pakistán vuelve a estallar uno de los conflictos que Trump aseguró haber pacificado, Estados Unidos fue parte y juez este jueves en Ginebra, donde negoció con Irán y prosiguió en su intento de acabar la guerra en Ucrania, que además este martes cumplió 4 años. Finalmente, la FIFA confía en México como sede del Mundial de Fútbol después del estallido de violencia desatada tras la captura y matanza del líder del cartel Jalisco Nueva Generación. Para el análisis de este convulso panorama internacional contamos en esta ocasión con Mamen Sala. La conocen más que de sobra, ella es nuestra corresponsal en Nueva York, en Estados Unidos. También nos acompaña aquí en el estudio José Alejandro Cepeda. Él es docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, aquí en Bogotá, Colombia, doctor en Ciencia Política y Administración Pública. También nos acompaña Esteban Román, periodista y analista geopolítico para medios como The Wall Street Journal, ABC News, Univisión o El Universal de México. Más adelante se unirá a esta conversación Metzli Chávez, internacionalista y analista política. Muchísimas gracias a todos por haber aceptado esta invitación de Una Semana en el Mundo aquí en France 24. Antes de empezar con el análisis, les recuerdo a ustedes que, si bien ya saben, que pueden volver a ver este y de hecho todos los programas de France 24 en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube, ahora también pueden volver a escuchar Una Semana en el Mundo en formato podcast a través de las principales plataformas de streaming de audio, que son las que ven en estos momentos en sus pantallas. Ahora sí, empecemos hablando de Estados Unidos, donde finalmente, amenazados con ser denunciados por desacato, los Clinton accedieron a comparecer ante la comisión del Congreso que supervisa el caso Epstein. Mientras Bill negó estar al corriente de la red de abuso sexual de menores de Epstein, Hillary negó haber conocido ni siquiera al pederasta y, de hecho, señaló la supuesta pérdida de una entrevista del FBI a una mujer que denunció que Donald Trump y Jeffrey Epstein la violaron cuando era menor. Ahora, Mamen, me gustaría empezar contigo porque, más allá de lo que han dicho de estos detalles que hayan aportado o no la pareja Clinton, a tu parecer, ¿qué significa que hayan sido forzados finalmente a declarar? ¿Estamos ante el fin de una cierta impunidad? ¿Es esto, como ellos señalan, una cortina de humo de los republicanos para tapar las acusaciones a Trump? ¿Cómo lo ves? Sí, muy buenas tardes. Este ha sido el resultado, digamos, de meses de pulso entre los republicanos y la vieja guardia de los demócratas, representada por los Clinton. Efectivamente, el matrimonio se había puesto a declarar, lo hace obligado, es la primera vez que un expresidente se ve obligado a declarar ante un comité del Congreso. Y ojo, porque esto podría sentar precedentes. ¿Por qué? Porque de la misma manera que se ha llamado a declarar a Bill Clinton, también se podría llamar a declarar a Donald Trump, que su nombre aparece al menos 1000 veces en esos archivos de Epstein. De hecho, la propia Hillary Clinton ayer en su declaración pidió eso, que se llamara al presidente de Estados Unidos a declarar bajo juramento, porque su nombre sí que aparece, a diferencia del de la exsecretaria de Estado estadounidense, sí que aparece en los archivos. Además, también es interesante porque podría sentar otro precedente. Si se ha llamado a declarar a Hillary Clinton por la implicación o la relación que pudiese tener su marido con el multimillonario fallecido Epstein, también se podría llamar a declarar a Melania Trump. Esta es otra de los aspectos que dicen que se podrían. Perdón, can you help us? Can you help us? We are working. Can you help us, please? So esta es otra de las situaciones que también podrían darse después de que hayamos escuchado a Hillary Clinton declarar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Y hay otro aspecto también muy interesante, Rosa, y es el hecho de que los republicanos llevan mucho tiempo tratando de pasar páginas sobre este tema, sobre el capítulo de Epstein, y esto pues no hace más que poner otra vez de nuevo sobre la mesa este caso que amenaza con durar durante todo el año. No olvidemos, en un año electoral, en un año que se celebra el próximo noviembre las elecciones de medio término. Mamen, pues muchas gracias por esta introducción y por seguirnos contando a pesar de esta interrupción que hemos presenciado. Antes de volver a ti, quisiera pedirles a ustedes, a nuestros otros invitados, José Alejandro, Esteban, luego voy con usted, ¿cómo ven también que los Clinton finalmente se hayan tenido que sentar a declarar ante esta comisión del Congreso?
Hola Rosa, es un gusto estar contigo y con toda la audiencia y nuestros colegas allá. Bueno, yo pienso que es una situación extraordinaria la que estamos viviendo, pero también el develar una suerte de temas que estaban vedados, pero que están rodeados de una hipocresía muy grande. Y es que las relaciones del poder están dadas por un lobby muy oscuro y que ha involucrado a ambos partidos, no solo a Trump, que está señalado eventualmente con 1000 posteos que estén allí en estos archivos, pero también los Clinton, que han tenido también un pasado. Recordemos también que el propio presidente Clinton en su momento pues, fue señalado por una conducta indebida con su practicante en plena Casa Blanca. Y igual Hillary, como mucha gente en el mundo, subió a los aviones, fue a las reuniones sociales y participaron de un hedonismo muy peligroso que está aquí entonces estallando. Yo creo, claro, ya tiene derecho a aclarar las cosas según su punto de vista. Trump también sería ideal que en algún momento pase y dé su testimonio, pero acá vemos una hipocresía que envuelve a toda la esfera política de ese país que respetamos. Enseguida le quiero trasladar a Mamen precisamente cómo están haciendo los demócratas para ahora, digamos, alzarse como los defensores un poco de la transparencia. Pero antes quisiera también tener la opinión introductoria de Esteban. Esteban, ¿cómo ve esta comparecencia de la pareja demócrata, quizás de las más poderosas de Estados Unidos? Sí, me parece que es un circo, sin embargo es un buen circo, en el sentido de que después de tantos años que se mencionó que los expedientes de Jeffrey Epstein eran algo que encubría una gran, enorme red de pederastia y que detrás estaban muchos poderosos intentando que esto no se liberara, bueno, por fin empezamos a ver un poco de esta información y estamos viendo la razón, a mí me parece, por la que el Departamento de Justicia en su momento durante la época de Joe Biden y ahora también con Donald Trump, la razón por la que no avanzaron en su momento con más investigaciones y con más procesos judiciales. Y la razón es porque pese que hay una enorme evidencia de que la clase política estadounidense, no solo estadounidense, sino de otros países como la británica, participaron con Jeffrey Epstein, hicieron cosas moralmente deleznables, a pesar de eso, pasar de ese punto a un proceso judicial en el que se condene a alguien es algo muy complicado, no necesariamente algo que todos reprobemos en la sociedad, es algo para lo que el FBI o el Departamento de Justicia tenga pruebas para avanzar en una condena judicial y en el proceso se daña la reputación de muchas personas que bien pueden demandar al Departamento de Justicia. Así que me parece que a pesar de que esto es un gran ejercicio de transparencia y es un gran ejercicio de conocer la verdad de cómo se manufacturan estas relaciones entre el poder económico y el poder político, seguimos sin ver lo esencial, que es dónde están las pruebas que indican que todos estos personajes sabían que Epstein cometía un delito. Claro, no hemos visto todavía, parece que la mitad de los documentos que han trascendido, muchos están, digamos, tapados, redacted, como lo llaman, redactados, como lo llaman en inglés, y esta precisamente es una de las denuncias, ¿no?, que hacen los demócratas. Sin embargo, Mamen, ahora sí, pongamos, digamos, el foco en esta posición del Partido Demócrata, que tal y como señalaban aquí los invitados, ha estado 4 años también al frente, ¿no?, del Departamento de Justicia con Merrick Garland desde que Jeffrey Epstein murió en prisión en 2019. Por tanto, ya estaba abierta, digamos, esa investigación federal y no se filtró ningún nombre, ningún documento, ninguna prueba. Y ahora, sin embargo, son los defensores de la transparencia. ¿Cómo se explica esto? Sí, son los defensores y los que la han impulsado. Gracias a la presión que han hecho los demócratas, se han publicado una gran parte de estos archivos porque ellos eran conscientes de que iba a perjudicar al bando republicano. Pero es interesante esto que apuntas y yo creo que la clave está en esas elecciones de medio término que se celebran en noviembre y en la que los demócratas quieren llegar en un ejercicio de máxima transparencia, en un tema que pues tiene en vilo a todos los estadounidenses porque, como decíais, es un caso que va más allá de las fronteras de Estados Unidos. Es un caso de las altas esferas, de esas contra las que Trump dijo que iba a luchar durante su campaña electoral y que los demócratas están aprovechando ahora, digamos, por así decirlo, el tirón para recoger votos. Así que resulta muy interesante, efectivamente, cómo ahora se han puesto del lado de algunos republicanos a la hora de presionar a los Clinton para que declararan. Es sorprendente las declaraciones que han hecho incluso algunos miembros del Partido Demócrata, tachando de desquiciada la declaración de ayer
de Hillary Clinton y llamando a la calma, a que esperaban que fuese con más calma la que ha hecho hoy Bill Clinton. Yo creo que es un ejercicio precisamente de eso, de mostrar máxima transparencia para recoger votos de cara a las próximas elecciones. Una máxima transparencia que podría volverse en su contra, claro. Claro, Mamen, y de cara a estas elecciones que señalas, a estas elecciones legislativas de medio término, ¿cómo lo tienen los republicanos? ¿Cómo lo tiene la imagen de Donald Trump, de la actual administración? ¿Cómo está surfeando este caso? ¿Qué piensan los estadounidenses? Sí, hoy ha sido la primera vez, Rosa, que hemos escuchado o que hemos visto que el presidente Donald Trump hacía referencia a través de una publicación en redes sociales a este caso. Dice que lamenta que Bill Clinton haya tenido que declarar, pero que la presión sobre él ha sido mucho mayor. Donald Trump está viendo todo esto desde una imagen externa, como si no fuera con él, pero no olvidemos que su nombre aparece más de 1000 veces en esos documentos de Epstein, además de esos archivos, de esa entrevista de 55 páginas que hizo el FBI a una presunta menor que al parecer acusaría a Donald Trump de abuso. Quedan todavía unos meses para que lleguen estas elecciones y los estadounidenses pues tienen dudas, tienen muchas dudas, porque todo en torno al caso Epstein ha sido de alguna manera misterioso, no se ha contado con claridad desde el principio, y a pesar de esta representación que están haciendo, que según Hillary Clinton ayer no es más que un intento de desviar la atención a la relación que Donald Trump tenía con Bill Clinton, lo cierto es que los estadounidenses, pues si me permitís la expresión, no son tontos, están al tanto de todo lo que está ocurriendo. Como digo, quedan muchos meses para estas elecciones de noviembre y podría darse el caso de que ante la presión Donald Trump fuera llamado a declarar. ¿Por qué no? De momento el Comité de Supervisión ha dicho que no ve motivos suficientes en esos archivos para llamarle a declarar, pero sin embargo sí que ha visto motivos suficientes para llamar a declarar a Hillary Clinton. Esto es lo que apuntan algunos ciudadanos, algunos neoyorquinos con los que hemos podido hablar. Así que hay mucha controversia sobre este tema y, como digo, afecta a todo Estados Unidos y cruza fronteras. Así que yo creo que todavía queda mucho por saber. Amén, pues muchísimas gracias por este panorama. Veremos si Donald Trump finalmente es llamado a declarar o, como decías, Melania Trump, después de este precedente de Hillary Clinton. Recordemos también que Trump se convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos en haber sido condenado penalmente y que esto, sin embargo, no le impidió volver a la Casa Blanca, ¿no? Mamen, muchísimas gracias, como siempre, por tu profesionalismo y por haber nuevamente seguido con nosotros a pesar de ese incidente. Gracias. Quisiera ahora quedarme con ustedes dos hablando también de Estados Unidos y, en cierto modo, de este discurso de Donald Trump, porque esta semana ha vuelto a estallar el conflicto entre Pakistán y Afganistán, que Trump aseguraba haber pacificado, ¿no? Después de meses de ataques entre el ejército pakistaní hacia los grupos armados del autodenominado Estado Islámico y del talibán pakistaní en el territorio afgano, finalmente el ejército afgano, ¿no?, ha entrado también en los combates. José Alejandro, ¿cómo se explica este restallido? Bueno, es un conflicto que viene de tiempo atrás, como todos lo sabemos. Parte de la audiencia recuerda que parte de esas fronteras que están realizadas sobre estos territorios vienen del antiguo accionario imperialista, en este caso de Inglaterra, a final del siglo XIX. Entonces tenemos una línea que no se ha terminado de respetar, que es la línea Durán, que separó un pueblo. Entonces, en esta medida, gran parte de la población que se considera talibana, pues no quisiera, llamémoslo, que esta línea continuara existiendo. Y como sabemos, Pakistán, después del año 47, pues utilizando el ius possidetis, que es un principio, dice, esta es la frontera que tiene que existir. Y se ha vuelto muy caótica porque los ámbitos de intereses han ido de un lado para otro. Recordemos que antes Pakistán también favoreció la existencia de los talibanes, creyendo que iban a tener a su vez un apoyo contra la India, y finalmente ese apoyo se ha venido para abajo, y como sabemos, con la existencia de un grupo también de una insurgencia talibana en el propio Pakistán. Entonces, lo que vimos el año pasado, las acciones que se vieron controladas, pues parece que no tienen sentido de estar allí más para poder, llamémoslo, resistir realmente un interés en contra violento que surge y al cual Pakistán no tiene más paciencia. Es decir, una acción talibana que busca desestabilizar y eventualmente que esa frontera porosa dejase de existir. Y esto para Pakistán, en la geopolítica que estamos viendo de vuelta en el mundo de hace ya bastante tiempo, es insuficientemente un argumento para mantenerse en una línea tolerable. Pues
Visto este contexto, ¿no?, histórico y digamos, geopolítico, seguiremos cómo avanza este conflicto. De momento, Irán se ha propuesto como mediador, mientras las autoridades, ¿no?, de la República Islámica tienen sus propios, digamos, problemas con Estados Unidos. Básicamente, esta amenaza bélica. Como hemos venido repitiendo, el Pentágono ha desplegado su mayor despliegue militar, valga la redundancia, en Medio Oriente desde que invadió Irak en 2003 y este despliegue enmarca, ¿no?, estas conversaciones nucleares en las que Washington pide que Teherán acabe con su enriquecimiento de uranio o que lo limite al máximo, también acabe con su programa de misiles balísticos y con su apoyo a los grupos del llamado Eje de la Resistencia. La pregunta es, Esteban, ¿puede hacer algo Irán para evitar un ataque estadounidense? Parece que no, parece que es algo inminente y la razón por la que podemos deducir que así es porque ya pidieron no solo Estados Unidos mismo sacar a todos los integrantes de sus embajadas en Israel y en Líbano, además países como Reino Unido, Canadá, Suecia, Alemania, Polonia han pedido a sus ciudadanos salir lo antes posible y están empezando a evacuar sus embajadas. Esto es exactamente lo mismo que pasó en su momento en junio pasado, cuando inició la guerra entre Israel e Irán. La evacuación de las embajadas de esos países ocurrió 2 días antes de que empezara la guerra entre Irán e Israel. Así que, y además, más allá de eso, lo que podemos ver es que el resultado de las negociaciones que han encabezado el yerno de Trump, Jared Kushner, y su amigo Steve Witkoff con las autoridades iraníes está totalmente estancado. Básicamente lo que Estados Unidos está pidiendo es no solo renunciar al programa nuclear de momento y a permitir más inspectores, que es lo único que Irán está ofreciendo, sino además quiere que Irán esté encargado de destruir sus propias instalaciones nucleares y de jamás volver a aspirar a un programa nuclear, ni siquiera pacífico, que es lo que Irán argumenta. Así que yo no veo resolución a este conflicto. Estados Unidos no va a desplegar lo que ha desplegado 2 portaaviones, 250 aeronaves, decenas de barcos militares, un despliegue que cuesta decenas de millones de dólares al día, solo para resultar que Irán le ofrece una solución diplomática. Me parece que el ataque es inminente. Pues Alejandro coincide con esta lectura. ¿Cree que el objetivo de Estados Unidos es limitar el programa nuclear o puede ir incluso más allá? No es, digamos, una sorpresa para nadie. Trump ha hablado de MIGA, Make Iran Great Again, en más de una ocasión. Yo sí creo que tienen unas intenciones que van más allá. Coincido con el colega que la situación es muy apremiante y toda esa demostración de poder, esas fichas en el tablero, no se ponen gratuitamente. Pero pienso que Estados Unidos también está jugando con varios riesgos. Uno es creer que puede limitar el programa nuclear y a la vez eventualmente favorecer la caída del régimen islámico, ¿vale? Que viene, como sabemos, desde el año 1979 y esa es una apuesta también muy compleja en un país que tiene cerca de 95 millones de habitantes y en que si bien hay una gran, en este momento, falta de credibilidad en el gobierno, una gran represión y, como sabemos, movimientos de mujeres y otros que merecen una encomiable atención, las cosas no son tan fáciles para que se dé un cambio de gobierno. Y la otra circunstancia es que, a pesar de que Donald Trump es un jugador que le gusta negociar con una alta presión y amenaza, como es su estilo, pues una operación que fuese del tipo rápido, una extracción del tipo de lo que vimos en Venezuela frente a Maduro u otras que parecen más de un espectador de cine, tampoco es tan fácil que se diera en este caso. Y si esos recursos que están ahí puestos no le alcanzaran una vez iniciara una operación, él se vería envuelto en el riesgo de caer en lo que tanto ha criticado de los presidentes que lo precedieron, de meterse en una operación larga y costosa que además desestabiliza el juego en toda la región. Bueno, pues esto lo iremos viendo, como decían ambos, en las próximas horas. También recordemos que en junio Estados Unidos ya bombardeó Irán, en esa ocasión con aviones de combate provenientes del territorio estadounidense. No estaba montado todo este despliegue, bombardeó sus 3 principales instalaciones nucleares y quedó bastante impune, por decirlo así. Veremos qué sucede en las próximas horas, pero antes también de pasar del tema de la diplomacia estadounidense, quisiera saber qué opinan de esta guerra, estas negociaciones en las que, como decíamos, el mismo Steve Witkoff y Jared Kushner han sido jueces en Ginebra en las pausas, ¿no?, de sus negociaciones con Irán. Han recibido a una delegación de Ucrania liderada por Rustem Umerov para intentar avanzar un poco en
el desbloqueo de las negociaciones con Rusia cuando la guerra ha cumplido 4 años este martes. ¿Cómo creen que se podrían desencallar estas negociaciones bloqueadas sobre el tema territorial, Esteban? Pues la única manera en que se van a desbloquear, y es lo que está esperando al parecer tanto Rusia como el propio Estados Unidos, es que Ucrania acepte que Rusia se quede incluso con territorios que Rusia no ha logrado conquistar en el terreno, principalmente toda la región conocida como el Donbass, en el este de Ucrania. Y la razón por la que Rusia quiere conservar esos 2 territorios, insisto, que ni siquiera ha logrado conquistar militarmente todavía, son por 2 razones. Uno, es porque Putin desesperadamente necesita vender ante su propia población una victoria. Ha perdido más de 1 millón de soldados. Los cálculos están entre 1.200.000 y 1.400.000 de rusos muertos o heridos de gravedad, que ya no pueden regresar al campo de batalla y que regresarán rotos a una sociedad rusa. Su economía está en una muy grave situación en este momento. Prácticamente se terminaron todo su Fondo Nacional de Riqueza. Las exportaciones caen. Rusia ni siquiera pinta en el escenario internacional en términos de desarrollo de tecnologías como inteligencia artificial y robótica, y ese dinero que está gastando en la guerra, en lugar de utilizarlo en esa competencia, lo está usando en botas para soldados y en artillería. Y la situación internacional en el escenario internacional de Rusia es cada vez peor, porque quienes le compran sus hidrocarburos, que son China e India, lo hacen a precios tan baratos que apenas si logra sacar los costos de producción. Entonces, en todo ese escenario, Putin desesperadamente necesita justificar por qué inició esta guerra. Y si Ucrania no acepta, ya es muy difícil en esta situación que Donald Trump pueda forzarlos a hacerlo, porque la Unión Europea ha suplido totalmente la ayuda militar que Estados Unidos provee. Sí. Lo único que Estados Unidos sigue proveyendo y que Europa no puede hacer es inteligencia satelital para que los ucranianos puedan operar, pero no se van a romper las líneas ucranianas de la noche a la mañana si Estados Unidos deja de apoyarlos. Entonces, veo una situación muy complicada y dudo que la guerra termine como Trump lo espera en las próximas semanas. Exactamente, la Unión Europea está ahora comprando las armas a Estados Unidos para mandarlas a Ucrania. Donald Trump dio hasta junio como límite para que acabara esta guerra, pero ha dado otros límites pues en lo que va de más de un año de su segunda administración, que bueno, finalmente no han sido del todo cumplidos. José Alejandro, ¿está de acuerdo en que la solución sería que Ucrania acabara cediendo el Donbass, incluso esas partes que Rusia tampoco ha conquistado, mientras Rusia está esperando un poco a contrarreloj? Puede llegar a ser un contentillo, como se diría popularmente, y para Rusia, dentro de lo crítico que es el panorama para esta nación, como nos lo mostraba el colega, pues puede ser un punto, llamémoslo, de suficiencia. Pero en estos temas, llamémoslo, de la ambición nacionalista y de lo que pasa por dentro, se esconden bastantes realidades. Yo pienso que la guerra no va a terminar prontamente y que va a seguir, llamémoslo, latiendo mientras se terminan de ajustar las fuerzas, saber definitivamente cuál es el papel defensivo nuevo que tiene Europa. Vimos también hace poco que Marco Rubio pasó por Europa, les dio una palmada un poco a la Unión Europea, le dijo, tampoco peleemos del todo, la OTAN ha cambiado, pero todavía somos socios, sin embargo, si os portáis bien, ¿no? O sea que entonces tendremos que ver todavía una reconfiguración de fuerzas, pero lo cierto es que aquí en adelante la Unión Europea tiene que desplegar una propia política de defensa autónoma y que también va a decir más sobre lo que tiene que pasar. Pero es posible que la guerra llegue hasta ese punto de contentillo, como lo decíamos, con todo el dolor de pérdidas humanas y costes que tiene para parte y parte de estas sociedades que queremos y admiramos desde la distancia. Pues seguiremos también lo que sucede. Esto es sin lugar a dudas un tema en desarrollo y precisamente estas fuerzas nacionalistas, ¿no?, que la administración Trump digamos, apoya en Europa son de hecho las más reticentes en mantener un apoyo económico y militar a Ucrania como hasta el momento. Así que varias cosas pueden cambiar. Ahora les planteo cerrar este programa en México porque en las últimas horas, si lo quisiera coger por ese ángulo, la FIFA y la presidencia de México han prometido que hay garantías de seguridad para la celebración del Mundial de Fútbol en las sedes mexicanas en el mes de junio. Una de estas sedes será Guadalajara, Jalisco, escenario de estallidos, ¿no?, de la violencia tras la captura y la matanza de El Mencho, el líder del cartel Jalisco Nueva Generación, en una operación militar el pasado domingo. Y desde ahí, desde Guadalajara, nos acompaña Mechli Chávez. Mechli, es de verdad un honor tenerte aquí en este programa. Un enorme saludo. Mechli, desde
Desde Guadalajara, ¿cómo vivieron la situación el domingo? ¿Cómo ha evolucionado hasta el momento? Bueno, pues buenas tardes, Rosa. Te saludo, la verdad, con mucho pesar. La situación acá ha sido muy compleja. El domingo fue, yo creo que sin duda, uno de los días más difíciles para la ciudad de Guadalajara y para los ciudadanos de Guadalajara. Estuvimos tal cual bajo asedio durante todo el día. Es impresionante ver una ciudad de más de 5 millones de personas completamente paralizada, y pues esto es sin duda una de las políticas de miedo que ejecuta el narcotráfico en este país, y mucho tiene que ver en realidad con mandar ese mensaje de qué tanto se puede tomar la vía pública, ¿no? El espacio público. Entonces fueron horas de mucha angustia, de mucho temor. La ciudadanía en realidad no estaba recibiendo información oficial a cada minuto. Vaya, de alguna manera esta información fue a cuentagotas hasta que salieron ya los comunicados oficiales de defensa. En el Inter, en realidad, la comunicación se vio, pues, transmitida a través de canales muy personales, ¿no? De conocidos, de medios locales. Fueron horas de mucha incertidumbre, y esta ciudad yo creo que se estrena muy lamentablemente en una tipología de violencia que implica tomarse el interior de la ciudad, ¿no? No solo las vías que comunican con otros estados, que eso ya lo habíamos visto en algunas ocasiones, tanto en Guadalajara como en otros lugares del país. Pero bueno, más o menos así el panorama general desde acá. Mejli, y este estallido, ¿no?, de la violencia del domingo fue tras la captura del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Te pregunto ¿cuáles son las opiniones entre la ciudadanía de los impactos que tienen estas operaciones militares dentro y fuera de las propias organizaciones de narcotráfico? Pues las opiniones me parece que están muy divididas. Hemos escuchado tanto quienes apoyan este tipo de pues, intervenciones de la fuerza pública, en las que participan pues, varios niveles de gobierno, y también hemos visto, o por lo menos he visto con bastante regularidad, la propagación de un discurso que tiene que ver con hacer eco de esta idea que plantea los Estados Unidos desde hace un par de años de denominar como terroristas a las organizaciones criminales de México. Entonces, por esa parte está muy dividido el discurso entre esta narrativa de como hipersecuritización, pero al mismo tiempo la idea de apoyar, ¿no?, este tipo de capturas. Consideramos varios colegas y yo que es una situación pues sumamente peligrosa, porque al final tenemos 20 años en esta violencia encarnizada, y estos 20 años han demostrado que si bien la captura de un líder es un gran triunfo político para los gobiernos en turno, no constituye tal cual un triunfo para la ciudadanía, pues la violencia suele recrudecerse después de este tipo de situaciones. El domingo, la operación en Tapalpa, que es un pueblo muy cercano a Guadalajara, un pueblo muy turístico, tuvo el principio de los operativos desde las 7 de la mañana más o menos. En Guadalajara la situación se recrudeció ya acercadas las 9:30 de la mañana, entonces estamos hablando pues de un acrecentamiento de la violencia brutal en cuestión de horas, ¿no? Se vieron interferidas las vías de comunicación no solo por autos incendiados, sino por el daño a la misma infraestructura, ¿no? Tuvimos un puente en la carretera que va a la costa, que incluso intervinieron con retroexcavadoras, o sea, le hicieron un hoyo a la carretera. Mejli, quisiera trasladarle ahora la palabra a Esteban, también desde México. ¿Está de acuerdo con este análisis que hace la compañera sobre un poco las distintas afectaciones y las distintas opiniones sobre este tipo de operaciones militares que van a descabezar la organización? Sí, es sabido, existe la experiencia amplia en México, bueno, no solo en México, de hecho en toda Latinoamérica, que descabezar al líder de un cártel en automático trae el beneficio de que debilita a la organización, pero de inmediato lo que suele ocurrir es que los cabecillas debajo de esa cabeza que desaparece es que empiezan a pelearse entre sí la posición, y por lo tanto la violencia parece aumentar. Ahora bien, hay que decir, yo añadiría en este caso que la decisión de tomar al Mencho, de eliminarlo, si bien proviene de Claudia Sheinbaum, del gobierno de México, esto no puede verse de otra manera más que el resultado de la presión de Estados Unidos para hacerlo. Me parece que Claudia Sheinbaum no hubiera tomado esta decisión por sí sola, sobre todo sabiendo que este mismo año se iba a jugar el Mundial aquí y que por lo tanto
la respuesta del narcotráfico podía ser de tal viralidad que se viera ante el escenario internacional, se viera ante el mundo la situación actual en la que está México, la situación real. Porque lo que el partido Morena que está en el poder en este momento le ha apostado en este gobierno y en el anterior ha sido a que los acuerdos con los líderes criminales a nivel local, como en Sinaloa, permanezcan en tal nivel de silencio que haya una apariencia de paz, aunque en realidad esa paz sea una pax narca, en la que los líderes locales dominan por completo la plaza, como se le llama, y entonces no tengan necesidad de pelearse internamente ni con nadie más hacia afuera. Y la prueba de eso fue lo que sucedió en Sinaloa en 2024. En 2024 atrapan a El Mayo por una traición interna dentro de la organización, y el resultado es que 1 año y medio después, la organización criminal que solía dominar y que solía dar esta apariencia de paz dentro de Sinaloa sigue peleando y sigue ahora una apariencia de paz, perdón, una apariencia de guerra, pero no es porque no hubiera narco, que no hubiera cártel antes en Sinaloa, es porque lo dominaban todo. Entonces, la dicotomía en la que están los mexicanos ahora es: se busca esa pax narca, que dominen los narcos y que nos den esta apariencia de paz, o se les combate con las consecuencias que eso pueda tener, aunque tengan estas consecuencias violentas, de apariencia además violentas ante el mundo, pero con la esperanza de que eso quite un cáncer sin el cual no se va a poder lograr la paz en México en el largo plazo. José Alejandro, ¿usted quería responder? Bueno, yo pienso que desafortunadamente, él lo ha dicho y ella, nuestra colega también, la situación es muy dramática, y primero ver la sociedad civil sufriendo de esta manera para nada es agradable. Y lo otro es que se trata, por supuesto, de una paz presionada o concedida o negociada, pero pasajera, mientras, como lo sabemos, no exista un nuevo enfoque o un nuevo cambio realmente que tenga una lectura novedosa sobre el tema del tráfico de drogas, no va a suceder nada de una solución que sea estable, sino todo será pasajero. Y lastimosamente este momento es de violencia. Mi llamado, mi reflexión es para que ojalá México pueda hacer que la fiesta del fútbol y toda su vida diaria subsista y se defienda. Recordemos, por ejemplo, hace 40 años, Colombia iba a ser sede del Mundial de Fútbol, que luego se realizó en México, que llevó luego, por supuesto, de la mano de Maradona a la gloria de la selección argentina. Colombia todavía le duele no haber podido, por ejemplo, haber realizado ese mundial por las circunstancias que tuvieron. Es momento que la sociedad civil y todos apoyemos a México para que esa fiesta de fútbol, que para mucha gente es significativa en este mundo violento, en este mundo duro, pues pueda darle un remanso de hermandad, que es lo que creo que necesitamos todos, y adelante México con su sociedad civil. Porque, Mejli, precisamente para enmarcarlo en esto del fútbol, ¿no? Porque comentemos un poco esta paradoja de que se celebre uno de los acontecimientos mundiales más importantes, más seguidos, en un estado que, si no es el que más desaparecidos, es uno de los que más desaparecidos tiene en México, ¿no? ¿Cómo lo ven desde ahí? Pues en la ciudad de Guadalajara se han estado viviendo una serie de luchas un poco más silenciosas en la vía pública. Ha habido un tema importante con la limpieza de espacios públicos. Entre ellos hay una polémica en una iniciativa de reforma que puede pasar o no en estos próximos días en la ciudad de Guadalajara, que implica, por ejemplo, designar ciertos lugares como permitidos o no permitidos para la pega de cédulas de búsqueda, y considerar que pues, es el estado casa de uno de los cárteles más sanguinarios y con filas más grandes y más engrosadas del país, una de las organizaciones sin duda más peligrosas de la región, y uno de los estados con más desaparecidos. Liderar esta crisis de desaparecidos y liderar también, de alguna manera, el tema del narcotráfico son dos variables que, cuando coinciden en un solo estado, dan mucho que pensar. Entonces, hay que también entender que en la medida en la que este evento se acerca, que estamos a 3 meses y 10 días, va a haber también una amplitud en esa lucha de los espacios públicos que implican decir aquí no está pasando nada, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que también coincide mucho con la idea de limpiar un poco la ciudad para recibir este evento internacional, pero ¿qué tanto esa limpieza le está costando la paz y la tranquilidad, pues, a los habitantes de este país y de esta ciudad y de este estado? Y también entender que, de alguna manera,
la búsqueda de personas está estrechamente relacionada con las actividades delincuenciales de los cárteles en general en el país, y que esta limpieza de los espacios que van a o que están ejecutando en este momento desde las autoridades a todos los niveles es también una respuesta a la ciudadanía. Es decir, este evento está pensado para recibir personas de fuera, no para albergar y acoger a los ciudadanos de esta ciudad y a los ciudadanos que al final somos quienes estamos pagando con la intranquilidad. Esto es muy grave, la verdad, en el país, y de alguna manera la narrativa que se está colgando de esta situación es también muy compleja, porque nos pone en un momento en el que toca decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero ¿bajo qué bases? Mechli, pues muchísimas gracias por acabar con este planteamiento, ¿no? Este dilema que señalas a los que se enfrentan ahora un poco los ciudadanos mexicanos. No sé si para terminar esta conversación, Mechli, quisieras decir alguna palabra más, añadir alguna cosa más sobre la presidenta Claudia Sheinbaum. Tenemos segundos. Considero que sí hay una presión muy fuerte de los Estados Unidos, que igual puede rememorar un poco la iniciativa Mérida firmada en 2008, y al mismo tiempo considero que desde el Poder Federal se están tomando una serie de decisiones que habían postergado tomar. Y más allá de estar de acuerdo o no con esas decisiones, pues lo que toca es llamar también a la ciudadanía a participar activamente en sus entornos comunitarios, a socializar lo que está pasando. Sí. Es una situación muy complicada y es una situación que el país lleva viviendo más de 20 años. Mechli, pues te agradezco muchísimo esta participación en este lamentable contexto desde Guadalajara. De verdad ha sido un placer verte aquí en Una Semana en el Mundo. Lo mismo digo, Esteban, José Alejandro, espero poder contar con ustedes en una futura ocasión en este espacio de France 24. Antes de terminar, el agradecimiento, como siempre, es para todo el equipo técnico y de producción que hace posible esta y todas las emisiones de France 24. A ustedes, como siempre, muchas gracias por su atención. Enseguida regresamos.